ahí ya se observa, ¿verdad? Sí, dice. Ya. Sí, Lice. Ya, vamos a recordar lo que nos dice la ley de la gravitación universal. Nos dice que dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es decir, el valor de esta fuerza va a ser igual al producto de las masas de dos cuerpos y se divide para el cuadrado de la distancia que los separa, ¿sí? Y todo esto también se multiplica por la constante de la gravitación universal, que es este valor. 6,67 por 10 elevado a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Entonces aquí tenemos la fórmula, la fuerza para encontrar la fuerza de atracción, ¿sí? Entre dos cuerpos es igual a la constante, que ya tenemos aquí el valor, por el producto de las dos masas que estemos comparando. Por ejemplo, vamos a comparar la atracción que hay, por ejemplo, entre don José y una amiga que está, decir, a 5 metros, ¿ya? Entonces ahí tenemos la masa 1 por la masa 2, la distancia al cuadrado, ¿ya? Ya, seguimos entonces. Buenas noches, Licen. Bienvenido, buenas noches. Vamos a ver entonces algunos problemitas que también ya vimos en la clase anterior. Sí, vamos a continuar con los problemas el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? A leer el problema y a entenderlo, ¿sí? Para luego poder ir sacando los datos. Nos dice, calcular la fuerza gravitacional con la que se atraen dos personas. ¿Sí? Recordemos que todos los cuerpos están ejerciendo fuerzas entre sí. Ya habíamos hablado eso al inicio de este tema. Cuyos pesos, me da en pesos, son, el de la una persona es 98 newtons. Entonces vamos a ir poniendo, calcular la fuerza y peso 1, 98 newtons. Buenas noches, joven. Peso 1, 98 newtons. Y el peso 2 que nos dan los 300 newtons. Al haber entre una distancia de 50 centímetros. Estas dos personas, la una de 98 newtons y la otra de 30 newtons, están separadas a una distancia de 50 centímetros. ¿Ya? Lo que nos dice es que encontremos la fuerza con la que se atrae. Entonces vamos a revisar la fórmula de la fuerza, que nos dice que cómo encontramos la fuerza de atracción de estas dos personas. Con la constante, que ya la tenemos, la masa 1, ¿tendré la masa 1? No. No, tenemos el peso. El problema nos dio el peso. El peso 1 sí tenemos. La masa 2 tenemos. Tampoco. Tampoco. Sí, tenemos es el peso 2. Y la distancia al cuadrado, recuerden que la distancia tiene que estar en metros y aquí sí la tenemos, pero la tenemos en centímetros, que en metros equivale a 0,5 metros. ¿Cómo hacemos esto? Un metro tiene 100 centímetros. 50 centímetros, pues tiene la mitad, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí, para poder nosotros reemplazar los valores en la fórmula, nos pide masa 1 y masa 2. No la tenemos, pero sí podemos recordar que el peso está relacionado con la masa, que lo tenemos aquí. Eso sí, acuérdense siempre. El peso se relaciona con la masa. ¿Y cómo se lo encuentra? El peso es igual a la masa por la gravedad. Como aquí tenemos el peso, podemos encontrar la masa. Y también sabemos el valor de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Despejamos masa. Vamos primero con la masa 1. Despejando de aquí masa, como la gravedad está multiplicando, si observan que la gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tendríamos que la masa es igual al peso sobre la gravedad.
Masa 1 es igual al peso, el peso 1 que es 98, dividido para la gravedad que es 9,8 y nos da un valor de 10 kilogramos. ¿Ya? La masa, recuerden que queda en kilogramos, dividiendo un newton para un metro sobre segundo al cuadrado, nos queda un kilogramo. Ya, entonces tenemos ahí 10 kilogramos en la masa 1. Entonces aquí peso 1, 98 y la masa 1 que serían 10 kilogramos. ¿Ya? No sé si está ahí alguna pregunta. Y la masa 2, nos vamos a relacionar con el peso 2. También despejando de esta fórmula tenemos que la masa 2 es igual al peso sobre la gravedad. Aquí le podríamos poner al peso 2 sobre la gravedad. Masa 2 es igual al peso 2 que tenemos aquí, que son los 300, perdón, aquí me he equivocado, 300 newtons sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Dividiendo los 300 para 9,8 nos da 30,61 kilogramos. Aquí ya tenemos el peso 2. Entonces el peso 2 nos ha dado 30,61 kilogramos. ¿De dónde sale la masa? Pues sale del peso. Y el peso también encontramos multiplicando la masa por la gravedad. Aquí está la fórmula de color rojo para que no se olvide. Ya tenemos las masas, ahora sí reemplazamos en la fórmula. Tenemos 6, la constante que está aquí. Esta constante va aquí reemplazando 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Porque aquí se sobreentiende que hay una multiplicación, y multiplicamos la masa 1 que vale 10 por la masa 2 que vale 30,61 sobre la distancia que son 0,5, aquí la tenemos, al cuadrado. Yo aquí lo hice un poquito por partes, miren, 6,67 por 10 a la menos 11 y multipliqué 10 por 30,61, 306,1, kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado. Y elevé 0,5 al cuadrado, que nos da 0,25, y metro al cuadrado, pues nos queda metro al cuadrado. Para que se den cuenta con las unidades. Miren, kilogramo al cuadrado lo eliminamos con kilogramo al cuadrado de acá arriba. Ya. También vamos a eliminar metro cuadrado de aquí, con metro cuadrado de acá arriba. ¿Ya? Eliminamos metro cuadrado, kilogramo cuadrado con kilogramo cuadrado y nos va a quedar 6,67 por 10 a la menos 11. Ya les había explicado que esto lo hagan por favor en su calculadora. Ubiquen en su calculadora así, 6,67 por 10 elevado, el 10 está elevado a la menos 11 por 306,1 y le ponen igual. Y todo eso dividen para 0,25 y nos da 8,1667 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Sí? Es decir, esa es una fuerza, como yo les había dicho, miren, a la menos 8 significa que esto nos queda, como expresarlo en decimales, 0,000000, déjenme ver, 2, 4, 6, 7, 810. Miren, eso más o menos es la fuerza. Una fuerza que está, pero más allá del cero. Miren, por eso yo les decía que esa fuerza no es percibida por nosotros. Nosotros no podemos percibir de que yo estoy siendo atraída por otra persona o que estoy siendo atraída por un objeto, por un carro, por una casa, por una mesa. No se siente porque es la fuerza
muy pequeñita, demasiado pequeñita, pero de que hay fuerzas, ¿sí? Y también recordarles que a menor distancia, mayor fuerza de atracción. Y también a mayor masa, también mayor atracción. ¿Sí? Por eso nosotros somos atraídos por la Tierra, porque la Tierra tiene una masa demasiado grande, ahí sí es percibida la fuerza. Ya, no sé si está ahí alguna pregunta. Si no, seguimos. Dicen esos datos de masa uno que ya estaban ubicados ahí o los está sacando ahorita. Lo saqué porque en el problema no nos da las masas, nos da los pesos. Nos dio un peso de 98 newtons y un peso de 300 newtons. Y lo que les dije fue como el peso está relacionado con la masa, porque peso es igual a masa por gravedad, despejamos de aquí la masa y nos queda peso sobre gravedad. Masa es igual a peso sobre gravedad. Y ahí encontramos la masa 1, que es del peso 1, que es de 98, y la masa 2, que es del peso 2, que es de 300. Estas masas nosotros las encontramos porque en el problema nos dio en peso. ¿Ya? ¿Y por qué buscamos más? Ya despejando. Dígame nomás. Despejando masa se saca esa fórmula de donde está masa 1 es igual a peso 1 sobre gravedad. Sí, aquí la obtuvimos de aquí. Recuerden que peso es igual a masa por gravedad, ¿no es cierto? Esa es la fórmula que nosotros ya habíamos estudiado en las leyes de Newton. Peso es igual a masa por gravedad. Si de aquí despejamos la masa, ¿sí? Nos va a quedar que masa es igual, miren, no la voy a dejar acá mejor. Peso. Y como la gravedad está multiplicando, pasa acá al otro miembro a dividir, ¿no es cierto? Sobre gravedad. Y acá nos quedó la masa. Es decir, masa es igual a peso sobre gravedad. Esa es la fórmula, digamos, general despejando a la masa. Pero yo aquí le puse con un numerito para no equivocarnos. Yo les dije que la masa 1 la vamos a encontrar dividiendo el peso 1 para la gravedad. Es lo mismo de aquí, peso para gravedad. Y la masa de la segunda persona la vamos a encontrar dividiendo su peso, el peso 2 que es de 300, para la gravedad. Y ahí encontramos las masas de la persona 1 y de la persona 2. Gracias, Liz. Ya. ¿Alguien más me iba a preguntar algo, don José? Parece que le escuché. Sí, dice, sobre en el procedimiento se le pone así como a ver, fuerza es igual a 6.37 por 10 es el valor de la gravedad, ¿no es cierto? Es la constante de la fuerza gravitacional. El valor de la gravedad es esta de aquí, de la aceleración de la gravedad. ¿Cómo caen los objetos? Con esta aceleración. ¿Cómo son atraídos los objetos? Aquí está la ley de la gravitación universal. Ya. Ya. Esa fuerza gravitacional es universal. Sí, esta sí. Igual esa también es una constante. Ya saben que no cambia esta. Ya. Al menos que nos vayamos a otro planeta, ahí sí va a cambiar la gravedad, la aceleración de la gravedad. Dicen, disculpe la dice. última pregunta, Gracias. ¿cómo hacen la calculadora para elevarle a la 11ª? En la calculadora tiene que buscar un símbolo. Déjame ver si lo encuentro por aquí. A ver, un símbolo que está... Es como una V pero invertida. Con ese tiene que elevar. No lo veo por aquí. Una V parada. Digo, sí, ya. Con ese eleva. Le pongo el 10
Tiene que poner Y le pongo 6,67 por 10 y ahí le pone elevado. No encuentro ese símbolo. Ese símbolo es como esta, como una V, pero es invertida hacia abajo. para abajo. Sí, no así, sino que Aquí solo está. invertida. Ese es el signo de exponente en las calculadoras. Bueno, vamos porque nos quedan, Pero, o sea, programa. vamos porque nos quedan 10 minutitos, ¿ya? Y ya tenemos clases con los otros cursos. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya miren el siguiente ejercicio lo que nos dice. Calcular la masa de una silla. Masa 1 no conozco. Si la magnitud de la fuerza gravitacional con la que se atrae con una mesa de 20 kilogramos, la mesa tiene 20 kilogramos, es de 40 por 10 a la menos 11 newtons. La fuerza, ¿sí? Esta es la fuerza. Dice, calcular la masa de una silla si la magnitud de la fuerza, es decir, el valor de la fuerza con que se atraen con una mesa es de 40 por 10 a la menos 11 newtons. Fuerza que está aquí. Y la distancia que se encuentran uno del otro es de 4 metros. Es decir, tenemos una mesa de 20 kilogramos. Está a una distancia de una silla de 4 metros. Y la fuerza con que se atraen es de 40 por 10 a la menos 11. Ya, aquí es con decimales 0,0000, casi 11 espacios, 40. 10 espacios, 40, porque ya lo coge el 4 como 11, ¿ya? Entonces es también una fuerza sumamente mínima, pequeñísima, microscópica, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribir, no se olviden de escribir la fórmula siempre. Y de aquí vamos a despejar lo que nos pide, que es la masa 1. ¿Cómo la despejamos? Vamos a ir sacando poco a poco lo que está aquí de más. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué tenemos en el primer miembro? Aquí de vuelta tenemos que aplicar los despejes. ¿Qué tenemos en el primer miembro? Fuerza. En el segundo miembro, la G está multiplicando por M1, M2 y todo eso está dividiendo para D al cuadrado. Como la D al cuadrado está dividiendo, la paso al otro miembro a multiplicar. ¿Sí? La puedo pasar a otro miembro a multiplicar. Y me quedaría acá G, M1 y M2. Ahora, ¿cómo despejo M1? Masa 1. Como masa 1 está multiplicando por G y por masa 2 están multiplicando, estas dos pasan a dividir. Por eso nos queda masa 1 es igual a fuerza por distancia al cuadrado, que está aquí, sobre la constante por la masa 2. Ya, aquí ya tenemos despejada la fórmula. Despejada la fórmula y vamos reemplazando. La fuerza, que tenemos 40 por 10 a la menos 11 newtons, por la distancia al cuadrado. La distancia eran 4 metros al cuadrado. 4 metros al cuadrado. Sobre la constante que ya la tenemos aquí, por la masa 2. La masa 2 era la masa de la mesa, que es de 20 kilogramos. ¿Sí? Resolvemos. Yo aquí ya lo he hecho un poquito más directo. 40 por 10 a la menos 11 por 4 al cuadrado. Recuerden que es 4 al cuadrado es 16. 40 por 10 a la menos 11 por 16. Y aquí tenemos newton por metro al cuadrado. Recuerden que un newton por metro al cuadrado nos queda kilogramo. ¿Sí se acuerdan? O podemos ir también despejando fórmulas. Aquí newton con newton, metro cuadrado con metro cuadrado, un kilogramo de abajo y un kilogramo de arriba. Ya, y nos va a quedar kilogramo. Ya saben que la masa nos va a quedar en kilogramo. Dividido para
Esto lo hacen en calculadora. 6,67 por 10. Aquí nuevamente la señorita Vilma, aquí hay otro ejercicio para que le vaya practicando. Elevado, busca el signo que es como una V así, pero no así, sino que es para, o sea, para abajo, invertida. ¿Ya? Y le pone elevado a menos 11. ¿Ya? Y para todos, para que por favor vayan practicando. Elevado a la menos 11 y todo esto por 20. Verán, en algunas calculadoras no les puede coger este por 20 abajo, sino que pueden hacer así, 6,67 por 10 a la menos 11 y le ponen igual. Y con ese igual le ponen por 20 y tiene que salirles esto. Ustedes tienen la ficha ahí, pueden ir practicando y ver que les coincide aquí las respuestas. 6,64 por 10. ¿Sí le sale? Sí, ya, 6,4 por 10 a la menos 9 y le pueden poner igual. Dividido otra vez para la respuesta que nos quedó de aquí, que es 1,334 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Dividiendo estos dos nos da 4,79 y la unidad kilogramo. Es decir, la masa de la silla que nos pedía buscar, ¿cuánto es la masa de la silla? La masa de la silla es 4,79 kilogramos. Ya, como pueden observar, ya son ejercicios que tenemos que ir despejando. Vamos por el siguiente. Aquí en cambio nos pide que despejemos la distancia. ¿A qué distancia se encuentran dos elefantes? Cuyas masas son, un elefante tiene 1,2 por 10 al cubo, es decir, estamos hablando de 1000, a ver, pongo 3 espacios, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1200 kilogramos más o menos, 1,2 por 10 al cubo, 1200 kilogramos por 1,5 por 10 al cubo kilogramos, ya esa es la masa 2 del segundo elefante, y se atraen con una fuerza gravitacional de 4,8 por 10 a la menos 6 newtons. ¿Sí? Entonces yo sé que esos dos elefantes se traen con esta fuerza, pero no sé a qué distancia estarán para que haya esa fuerza que ya está un poquito más, más grandecita. Miren, ya está a la menos 6. Acá arriba teníamos a la menos 11. Y otro había y la respuesta que nos quedó de acá arriba fue, no, fue a la menos 8 también. Entonces esta es a la menos 6. Ya, entonces vamos a ver cuál es la distancia que están separados estos dos elefantes. Ubicamos las masas que tenemos, la fuerza con que se atraen y la constante de la gravitación universal. Escribimos la fórmula siempre. Y de aquí despejamos la distancia. Como la distancia al cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora, la fuerza está multiplicando con la distancia, pasa a dividir la fuerza. Y como aquí tenemos distancia al cuadrado, tenemos una potencia. Esta potencia pasa como una raíz. Y ahí queda despejada la distancia. Si tienen dudas en el despeje, ya están aquí despejadas ya casi todas las fórmulas. Ya las pueden utilizar nomás de la ficha y reemplazan. Reemplazamos los datos que tenemos acá en la fórmula. Distancia es igual a raíz cuadrada de constante. Anotamos el valor de la constante por, ahora sí empezamos, masa 1 por masa 2 dividido para la fuerza. Anotamos la constante, hacemos esta multiplicación. Ok, hemos hecho primero. No hemos copiado lo mismo. Ya este paso está de más aquí. Está repetido este paso de aquí. No sé si se dieron cuenta. Está repetido. ¿Ya? ¿Qué hacemos luego? Multiplicamos 1,2 por 10 al cubo por 1,5 por 10 al cubo. Y todo esto dividimos para 4,8 por 10 a la menos 6.
Y nos queda kilogramo por kilogramo, kilogramo al cuadrado, dividido para newton. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos todo lo que está aquí, 6,67 por 10 a la menos 11 por 3,75 por 10 a la 11. Multiplicamos y nos queda 25. Ahora las unidades. Kilogramo al cuadrado con kilogramo al cuadrado simplificamos. Newton de abajo con newton de arriba y nos queda en unidades metro cuadrado. Raíz cuadrada de 25, 5. Metro cuadrado, metro. ¿Sí? Ya hemos sacado entonces de la raíz estos valores de aquí. Y la distancia que se separa en estos dos elefantes ha sido de 5 metros. Ya, bueno, ya son ejercicios un poquito más largos, pero no se preocupen que en la actividad no tienen que ser así de tan largos, ¿ya? Ya, si hay alguna duda, por favor. Si no, vamos explicando la tarea para que quede un poco más claro. Ya vamos viendo el primer ejercicio. No se olviden de sacar los datos. Un muchacho cuya masa tiene 60 kilogramos, ya saben, ya tienen la primera masa, se encuentra a una distancia de 40 centímetros. Similar a este ejercicio de aquí que nos dio 50 centímetros. Se encuentra a una distancia de 40 centímetros de una muchacha cuya masa es de 45 kilogramos. Les está dando en masa el problema. Arriba el primer ejercicio lo hicimos con peso. Ustedes ya tienen en masa. Determine la fuerza gravitacional con la cual se atraen. Entonces tienen la masa 1, la masa 2, tienen la distancia que tienen que convertir a metros y tienen que hallar la fuerza. ¿Cómo lo van a hacer? Guiándose en el ejercicio 1. Así, tal como está aquí. Ya tienen la masa de las dos personas y la distancia. Ustedes tienen en 40 centímetros. Ya pueden tener una idea cuánto les va a quedar en metros. Y el ejercicio 2 nos dice, determina la fuerza gravitacional. Nuevamente buscar la fuerza, no tienen que despejar. Con la que se atrae un auto de 1200 kilogramos con un camión de 44.100 newtons. Allá, aquí sí tienen en newtons. Aquí van a tener que buscar la masa del camión, porque les da en peso. ¿Cómo van a hallar la masa del camión? Utilizando este procedimiento de aquí. El auto ya lo tienen en masa, pero el camión lo tienen en peso. Ahí sí van a tener que aplicar esa fórmula para hallar la masa del camión al estar separados 7 metros. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Liz, o sea, los dos, lo que es el deber tiene relación con el primer ejercicio, Sí. ¿no es cierto? Ya. Solo aquí tiene que ser solo aquí está en centímetros, 40 centímetros. Ustedes tienen que expresarlo en metros, trabajar con metros. ¿Ya? Y acá abajo les da, un auto tiene 1200 kilogramos y un camión 44.100 newtons. Aquí ya no les da el camión en masa, les da en peso. Entonces aquí ustedes tienen que buscar la masa del camión. ¿Cómo hallan la masa del camión? Sabiendo que el peso es igual a masa por gravedad. Y de aquí despejan la masa, que les va a quedar peso sobre gravedad, y dividen este peso para la gravedad, que es 9,8. Y ahí encuentran la masa del camión y ya tienen la masa 1, la masa 2 y tienen ya la distancia en metros, que no tienen que hacer conversión aquí. Ya, listo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes?